Hola, bienvenidos. Este es el primer episodio de nuestro podcast de debate de Wispanic. Vamos a empezar hablando de la inteligencia artificial, que es una cosa sobre la que todos tenemos opiniones, pero nadie se pone de acuerdo en qué es exactamente. La ciencia ficción ha hecho un trabajo impresionante de confundirnos. Robots, máquinas con voluntad propia. Pero la realidad que existe ahora es bastante distinta. En este primer episodio titulado Inteligencia Artificial o Estadística Pura, vamos a empezar por las bases. ¿Por qué no tenemos una definición que funcione para todos? ¿Qué pasó para que termináramos tan perdidos? Para esto nos estamos basando en Elements of AI, ese recurso educativo de la Universidad Politécnica de Helsinki que analiza el tema desde una perspectiva clara. Así que lo que escuches aquí viene de ahí. Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual riguroso y análisis de múltiples perspectivas. Hoy en día, el teléfono que llevas en el bolsillo puede vencer al campeón mundial de ajedrez, o sea, calculando millones de movimientos por segundo sin inmutarse. Claro. Pero fíjate en esto, el robot más avanzado del mundo, en un laboratorio de robótica, apenas puede agarrar un vaso de agua o, doblar tu ropa interior sin tropezar y caerse. Y esta paradoja, que rompe con todas nuestras intuiciones, no es solo un problema de ingeniería. No, para nada. Es fundamentalmente un problema de lenguaje. Hoy debatimos una de las cuestiones más espinosas que surgen de nuestro material, Elements of AI. Siquiera hablemos cómo definir la inteligencia artificial de manera precisa. Y es una controversia muchísimo más profunda de lo que parece a simple vista. La gran pregunta aquí es si realmente podemos trazar un límite, claro alrededor de este concepto. Exacto. O sea, es más útil definir la IA a través de un marco funcional y pragmático, basado en propiedades tangibles como la autonomía y la adaptabilidad, o este intento de definición es inherentemente defectuoso porque descansa sobre palabras maleta. Ya sabes, estos términos semánticamente engañosos que terminan distorsionando la verdadera naturaleza matemática de estos sistemas. Y para poner nuestras cartas sobre la mesa, desde ya yo defenderé que el marco funcional de autonomía y adaptabilidad proporciona la herramienta conceptual absolutamente necesaria para comprender esta tecnología. Mientras que yo, por mi parte, argumentaré que estas definiciones funcionales son trampas conceptuales completas, ilusiones que ocultan la realidad fragmentada de lo que el texto denomina de forma mucho más precisa como IA estrecha. Comencemos entonces. Si observamos el discurso público actual, la percepción de la IA es, en el mejor de los casos, un completo caos conceptual. Un desastre, sí. El material señala muy lúcidamente cómo estamos condicionados por el legado de la ciencia ficción, desde las historias del Golem de Praga hasta las metáforas modernas de Pinocho. Nos persigue constantemente esta idea de criaturas artificiales que adquieren conciencia. O los típicos agentes siniestros que se rebelan contra la humanidad, ¿no? Exactamente. Y para sacar al público de este paradigma del aprendiz de brujo, necesitamos saber definiciones operativas reales. Piénsalo como si fuera cartografía. Si la programación tradicional es como dibujar una frontera estática en un mapa, definir la IA es como intentar cartografiar una costa que cambia constantemente con la marea. Necesitamos herramientas diferentes para eso. Y el texto nos da dos coordenadas empíricas muy claras, la autonomía y la adaptabilidad. Bueno, dos términos que suenan muy limpios y elegantes en teoría. Pero que tienen anclajes empíricos muy reales. O sea, la autonomía es la capacidad de ejecutar tareas complejas sin una dirección humana constante paso a paso. Y la adaptabilidad es el mecanismo por el cual el sistema mejora esa ejecución iterando sobre la experiencia. Y aquí no estoy hablando de magia, Hablo de mecanismos concretos. Ya, pero... Un automóvil autónomo, por ejemplo, no funciona con polvo de hadas. Requiere una amalgama precisa de técnicas. Utiliza métodos probabilísticos de búsqueda para ir del punto A al punto B y redes neuronales convolucionales para segmentar los píxeles de una cámara y detectar un obstáculo. Claro, matemáticas puras.
y árboles de decisión matemática en condiciones de extrema incertidumbre para frenar o acelerar sin intervención. Este marco nos permite entender la IA como un sistema funcional y delimitar esa costa móvil que mencioné, ¿no? Nos deja medir su capacidad de operar y ajustarse a los datos sin que nosotros estemos al volante. Vengo a esto desde un ángulo un poco diferente. A ver, entiendo perfectamente la sed de tener un mapa ordenado, una definición operativa que nos tranquilice a todos. Pero cualquier intento de englobar la IA en términos de adaptabilidad o, peor aún, aprender de la experiencia, cae directamente en la trampa de lo que el pionero Marvin Minsky llamó palabras maleta. Bueno, palabras que encierran múltiples significados implícitos, claro. Exactamente. Llevan un equipaje semántico enorme, gigantesco. Cuando usamos términos como adaptarse, inevitablemente estamos proyectando facultades cognitivas humanas. Intuición, reflexividad, todo eso lo proyectamos en lo que es, en su nivel más fundamental, álgebra lineal, cálculo multivariable y estadística pura. Pero la función sigue ahí, independientemente de la estadística. Sí, pero el texto menciona un viejo chiste informático que, francamente, yo considero la definición más rigurosa posible. Dice que la IA es simplemente las cosas geniales que los ordenadores aún no pueden hacer. Un chiste muy clásico, sí. Parece una simple broma, pero revela la arquitectura real del campo. Es una disciplina sin un centro fijo. En el momento en que un ingeniero resuelve un problema algorítmico, este deja de ser esta mística inteligencia artificial y pasa a ser, sencillamente, informática aplicada. Intentar clavar la IA a la pared con definiciones aparentemente estables como la autonomía es ignorar que la disciplina se devora y se redefine a sí misma todo el tiempo. Entiendo por qué piensas eso, en serio. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre esa supuesta inestabilidad. Atacar el concepto de adaptabilidad basándose en que el campo fluido me parece que confunde la evolución de una ciencia con su inexistencia. ¿Inexistencia? No estoy diciendo que no exista. Digo que muta. Sí, el chiste nos dice que cuando algo funciona deja de ser IA, pero a nivel mecánico, la adaptabilidad es precisamente lo que diferencia un método algorítmico moderno de la programación tradicional basada en reglas estáticas. La programación clásica es, ya sabes, si A, entonces B, puertas lógicas cerradas. La IA introduce la actualización de pesos probabilísticos. ¿Pero sigue siendo completamente determinista en su código base? Sí, de acuerdo, pero su salida no está preprogramada de forma rígida. El material nos da un ejemplo brillante que todos, tú y yo incluidos, tocamos a diario: la recomendación de contenidos. Piensa en la portada de la versión impresa del New York Times. Ajá. Esa portada, esa jerarquía de información, es idéntica para millones de lectores. Es un artefacto estático. Pero tu feed de Twitter, o las recomendaciones de Netflix, o tu página de inicio en YouTube son topologías de datos únicas generadas en tiempo real. Basadas en tu historial. Y no es magia. El sistema, mediante filtrado colaborativo, crea un vector matemático de tus interacciones pasadas. Calcula la distancia probabilística con millones de otros usuarios para predecir tu próximo clic. Cada vez que haces clic, esos pesos estadísticos se actualizan. El sistema cambia su comportamiento futuro basándose en datos nuevos. Esa mecánica es la adaptabilidad. Y ese mecanismo le otorga una identidad operativa estable frente a otros tipos de software. Es un método de IA, independientemente de si ya normalizamos su existencia o no. Bueno, detengámonos en ese mismo ejemplo de Netflix porque ilustra mi punto perfectamente. Al usar la palabra adaptabilidad, hace sonar al algoritmo como si estuviera ahí reflexionando sobre tu cambio de gustos cinematográficos. No digo que reflexione. Matemático. Y ese es el problema de crear definiciones basadas en lo que a nosotros nos parece un comportamiento adaptativo complejo. Hace 50 años, los algoritmos automáticos de búsqueda, como el algoritmo A estrella para encontrar la ruta más corta en un mapa, se consideraban el pináculo absoluto de la inteligencia artificial. Era investigación de frontera. Es verdad, sí. Y hoy en día, como señala nuestro texto, esos mismos métodos enseñan como ejercicios básicos de optimización a estudiantes de primer año de informática. Cierto, el efecto de normalización es muy real. Es total.
Ya no los llamamos IA en el sentido investigativo, los llamamos algoritmos de grafos o métodos de optimización discreta. Al aferrarte a la adaptabilidad como propiedad definitoria, estás intentando clavar un clavo en una pared de humo. Lo que hoy llamas majestuosamente toma de decisiones probabilísticas en condiciones de incertidumbre, mañana el departamento de matemáticas simplemente lo reclamará como estadística bayesiana. Bueno, esa es una visión un poco pesimista del campo. Es realista. El problema de aferrarse a la adaptabilidad es que nos engaña sobre lo que el sistema realmente está superando. Y esto nos lleva a la paradoja que mencionaste al principio. Nuestra necesidad de definir funcionalmente la IA choca violentamente con nuestra profunda incomprensión biológica de lo que es realmente difícil de calcular. Exacto, el problema de la dificultad de la tarea. Creo que esta transición es fundamental para nuestro debate. Al discutir qué es inteligente o qué se adapta, solemos evaluar a las máquinas usando el cerebro humano como regla de medir. Y el texto nos demuestra que nuestra intuición biológica está calibrada de forma inversa a la realidad computacional. Completamente al revés. Evaluamos la dificultad bajándonos en el esfuerzo consciente. O sea, piensa en las tareas que históricamente consideramos la cima del intelecto humano. Jugar al ajedrez al nivel de un gran maestro, resolver cálculo diferencial abstracto. Claro, tareas cognitivas puras. Exacto. Requieren años de estudio, concentración extrema, silencio absoluto en una habitación. Por eso, durante décadas, la comunidad científica estaba convencida de que resolver el ajedrez decodificaría la esencia misma de la inteligencia humana. Y luego llegó el año 97. Llegó Deep Blue y aplastó a Garry Kasparov. ¿Y qué descubrimos ahí? Que el ajedrez, computacionalmente hablando, es trivial. Es un universo cerrado con reglas perfectas. Una máquina usa algoritmos minimax y heurísticas básicas para evaluar miles de millones de posiciones de forma iterativa. Si la fuerza bruta matemática. Para el silicio, seguir reglas rígidas a alta velocidad es su estado natural. Pero, volviendo a tu introducción, ¿sabes qué es un problema computacional monumental? Un verdadero abismo matemático. Agarrar una simple pieza de ajedrez de madera y moverla a la casilla E4 sin volcar el tablero entero. La barrera del mundo físico. La famosa paradoja de Moravec. Así es. Haz el experimento mental ahora mismo. Estira el brazo y coge una taza de café. Para ti es automático, pero mecánicamente tu cerebro está procesando un caos de datos en milisegundos. Has usado visión estereoscópica para construir un mapa tridimensional lleno de ruido visual. Has calculado la cinemática inversa para mover las articulaciones de tu brazo. Ajustando la presión en los dedos. Exacto. Has ajustado la fuerza prensil midiendo la fricción de la cerámica a través de los receptores táctiles de tu piel. Y todo esto compensando la gravedad. Miles de millones de años de evolución biológica nos ocultan la brutal complejidad matemática de ese acto. Es un milagro evolutivo sin duda. Para un robot de Boston Dynamics, reproducir esa fluidez en un entorno no estructurado es una pesadilla absoluta de procesamiento de datos. Por lo tanto, intentar medir o definir la inteligencia a través de un marco funcional general, como si la IA fuera un fluido que sube en un termómetro, es un error categórico enorme. Es una analogía fascinante. Y concuerdo absolutamente en que no podemos medir la inteligencia de un modelo computacional en una escala lineal, como si estuviéramos, no sé, comparando la temperatura de una ciudad con otra. Un algoritmo que juega al Go no es más inteligente que el sistema de inyección de combustible de un avión. Ni el algoritmo de Spotify es más inteligente que la red neuronal que detecta peatones en un coche autónomo. Son preguntas semánticamente vacías. Totalmente de acuerdo. Pero permíteme hacer un pequeño contragolpe aquí, utilizando las mismas herramientas que nos da el texto. Que nuestra intuición sobre la dificultad sea errónea no destruye la utilidad de una definición funcional. Al contrario, exige que la refinemos. A ver. El material nos ofrece una salida arquitectónica muy robusta frente a este problema, el reconocimiento riguroso de lo que llamamos IA estrecha. Un concepto que a menudo se menciona en los medios, pero rara vez se comprende a fondo. Y es vital comprenderlo mecánicamente.
Estrecha no significa simplemente tonta o limitada, como mucha gente cree. Significa que los pesos probabilísticos, las redes neuronales y los datos de entrenamiento de un modelo están matemáticamente bloqueados a un dominio específico e intransferible. Hiperespecialización. Exacto. Una inteligencia artificial generativa puede escribir un soneto al estilo de Shakespeare calculando la probabilidad de la siguiente palabra en una secuencia, pero esa misma red neuronal no puede bajo ninguna circunstancia diferenciar la foto de un gato de la de un perro, ni sumar 2 más 2. Su arquitectura simplemente no se transfiere. Sin embargo, reconocer esta extrema hiperespecialización salva el marco de la autonomía y la adaptabilidad. ¿Cómo salva eso tu marco funcional? Porque nos permite decir, este sistema es funcionalmente autónomo, pero solo dentro del perímetro matemático de sus datos de entrenamiento. Un filtro de correo no deseado que clasifica millones de correos basándose en análisis de texto no se puede comparar con un robot físico, claro, pero ambos comparten la propiedad funcional de ejecutar y ajustar sus operaciones sin un programador humano dictando cada paso. La IA estrecha no invalida nuestra definición, proporciona los límites del mapa. Proporciona límites técnicos en un laboratorio de investigación, sí, te lo concedo. Pero ese perímetro, ese límite técnico tan pulcro que defiendes, se desintegra por completo en el instante en que choca con el lenguaje público. Y aquí es donde quiero llevar nuestra discusión a un terreno más crítico. Adelante. Las limitaciones hiperespecíficas de la IA estrecha nos obligan a examinar cómo el lenguaje que usamos estructura y a menudo deforma nuestra comprensión de la tecnología. Tú defiendes una aproximación basada en métodos funcionales, afirmando que es útil. Pero el problema central es que este lenguaje funcional es el caballo de Troya de errores conceptuales masivos en la sociedad. Bueno, creo que ambos coincidimos en que la precisión lingüística es innegociable. El material hace mucho hincapié en que debemos tratar a la IA puramente como una disciplina científica, de la misma manera que tratamos a las matemáticas, la química o la biología. Uno de los síntomas más claros de este problema lingüístico es la tendencia a tratar a la IA como un sustantivo contable. Ah, sí, eso es insoportable. Una IA, 3 IAs. Es gramaticalmente absurdo y conceptualmente tóxico. O sea, suena tan disonante para un experto como escuchar a alguien decir necesitamos más biologías en el laboratorio o el científico ha inventado una matemáticas nueva. Tal cual. Cuando un titular de prensa declara a los 4 vientos, una megacorporación construye una IA que supera la imaginación humana, están reificando la disciplina. Están convirtiendo un campo abstracto que está compuesto por métodos estadísticos, técnicas de regresión y procesamiento de datos en una entidad física, en una mente contenida en una caja. En un ser. Exacto. Y yo argumentaría que definir la IA rigurosamente como un conjunto de métodos basados en autonomía y adaptabilidad es el antídoto exacto contra esa falacia del sustantivo contable. Nos obliga a ser específicos, nos obliga a decir un método de IA aplicado a los datos de sensores portátiles ha identificado un patrón de diabetes, en lugar de invocar la figura de un cibermédico omnisciente evaluando a un paciente. Mencionas que hablar de métodos nos protege, pero lo siento, no me convence ese escudo lingüístico que planteas. El daño no reside únicamente en tratarla como un sustantivo. El daño más insidioso ya está incrustado en los verbos que tú mismo usas en tu marco funcional. ¿Los verbos? Sí. Volvamos a las palabras maleta de Minsky, pero apliquémoslas a lo que ocurre hoy. Piensa en verbos de uso diario. Aprender, entender, leer. Si utilizamos tu paradigma de adaptabilidad para explicarle a un conductor cómo funciona el sistema de visión de su coche autónomo, el manual, la prensa o el ingeniero le dirá que el vehículo entiende su entorno porque procesa el video en tiempo real. Lo cual, a nivel de procesamiento computacional, representa una segmentación de imágenes. O sea, el modelo correlaciona y separa los clústeres de píxeles que corresponden a la textura visual de otros vehículos, diferenciándolos de las formas que representan peatones, señales o el asfalto mismo. Pero fíjate en el salto mortal de la semántica ahí.
Cuando tú, como experto, dices que el sistema hace una segmentación estadística de clústeres de píxeles, estás describiendo matemáticas puras. Pero cuando ese verbo se traduce al público como que el coche entiende la imagen, esa palabra arrastra todo el enorme equipaje cognitivo humano. El ciudadano común asume instintivamente que el sistema posee una comprensión semántica, un anclaje con el mundo físico. Sí, entiendo dónde vas. Creerá, erróneamente y con consecuencias potencialmente fatales, que el sistema realmente sabe lo que es una persona. Lo cual nos lleva directamente al problema clásico de los falsos positivos y los ataques adversarios en las redes neuronales convolucionales. Exacto. Imagina a un peatón que cruza la calle vistiendo una camiseta que tiene impresa una gran fotografía fotorrealista de una carretera vacía. Un ser humano entiende el contexto de inmediato. Es una prenda de ropa sobre un cuerpo físico, pero el algoritmo del coche no entiende absolutamente nada. Simplemente escanea gradientes de color. Busca patrones. Si los valores matemáticos de los píxeles de esa camiseta coinciden probabilísticamente con la matriz matemática con la que fue entrenado para identificar la categoría carretera libre, el coche puede decidir acelerar y atropellar a la persona porque matemáticamente su entorno le indica que el camino está despejado. Es un riesgo documentado. Tu lenguaje funcional, al enfatizar la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, crea una ilusión masiva de seguridad cognitiva. Sugiere una profundidad de juicio contextual que es totalmente inexistente en la estadística aplicada. Por eso sostengo que es científicamente más ético y preciso despojar al campo de esta terminología grandilocuente y referirnos estrictamente a optimizaciones matemáticas hiperestrechas. Déjame detenerte ahí, porque esa es una advertencia operativa crucial, y no la minimizo en lo absoluto. Si el público asume que el reconocimiento probabilístico de patrones equivale al sentido común o a la deducción lógica humana, los riesgos a nivel macro son formidables, especialmente al considerar lo que el material aborda sobre el procesamiento avanzado de imágenes y video. Así es. No estamos hablando solo de clasificar fotos de vacaciones o automatizar el control de un aeropuerto. Estamos lidiando con tecnologías como la transferencia de estilo en redes generativas adversarias, o sea, algoritmos capaces de extraer la representación matemática del estilo de Van Gogh e inyectarla en otra imagen de forma convincente, o la captura facial volumétrica que vemos en superproducciones de Hollywood. Cuando estas capacidades de correlación visual se combinan con sistemas de distribución que, como hemos discutido, se adaptan iterativamente al comportamiento del usuario, las implicaciones alteran la realidad misma. Hablamos de generar videos sintéticos indistinguibles de una grabación auténtica. Los deepfakes. Tecnología que esencialmente nos obliga a desmantelar el concepto milenario de ver para creer a un nivel totalmente empírico. Precisamente. Y ese, irónicamente, es mi punto final sobre por qué el marco funcional de la adaptabilidad y la autonomía es indispensable, no a pesar de sus imperfecciones lingüísticas, sino debido a la escala del problema. Si solo explicamos esto como cálculo matricial y optimización estadística pura, neutralizamos el fenómeno computacional, pero perdemos por completo la capacidad de explicarle a la sociedad por qué su entorno de información se comporta como lo hace. ¿A qué te refieres exactamente con el comportamiento del entorno? Pensemos en las plataformas de redes sociales. Necesitamos el concepto funcional de sistemas que se adaptan para que un ciudadano entienda la mecánica de las burbujas de filtro algorítmicas, la amplificación automatizada de contenido polarizante o las redes de cuentas no auténticas. Ya veo por dónde vas. Probabilísticos en tiempo real, adaptándose a cada milisegundo de tu tiempo de retención visual para maximizar tu interacción futura. Si nos negamos a definir la IA como un sistema funcional que opera proactivamente y se adapta a nuestro entorno digital, argumentando que es solo estadística, perdemos el vocabulario necesario para diseccionar su mecanismo de acción a gran escala. No puedes auditar ni comprender un ecosistema si te niegas a nombrar la propiedad dinámica que lo impulsa. Comprendo perfectamente tu preocupación analítica y, estamos de acuerdo en la gravedad empírica de los síntomas que describes. Las cámaras de eco cerradas, la crisis epistemológica de los videos sintéticos, los fallos catastróficos de clasificación visual en robótica automotriz, todo eso es real. Claro,
Donde mantenemos una fricción irreconciliable es en el diagnóstico de la herramienta lingüística que necesitamos usar para enfrentarlo. Yo sostengo que, precisamente para desmitificar esos sistemas de amplificación y combatir la desinformación estructural, nuestra obligación es ser implacables, casi quirúrgicos. Debemos educar a la población en que no hay ninguna inteligencia operando tras el telón. Solo optimización matemática. Solo hay una optimización matemática brutal y despiadadamente eficiente ejecutando un mandato numérico estrecho. Cada vez que condescendemos al uso de palabras maleta funcionales como aprender o adaptarse, sin importar la intención pedagógica que tengamos, abrimos una rendija en la puerta a las narrativas antropomórficas de la ciencia ficción, y eso oscurece los verdaderos vectores mecánicos por los que estos sistemas operan. Bueno, para ir estructurando el cierre de nuestro análisis, creo que hemos logrado diseccionar la tensión central propuesta por el texto de una forma bastante reveladora. Por mi lado, sostengo firmemente que definir a la inteligencia artificial mediante los pilares de la autonomía funcional y la adaptabilidad algorítmica proporciona una brújula conceptual irreemplazable. Nos provee del andamiaje necesario para identificar cómo y por qué métodos algorítmicos específicos logran operar en entornos no estructurados, desde la recomendación en tiempo real hasta el procesamiento visual dinámico, permitiéndonos trazar su área de impacto en la sociedad. Y yo mantendré mi posición técnica de que, aunque esa brújula funcional resulta atractiva para el discurso general, la IA se diagnostica y se maneja de manera mucho más segura cuando la reducimos a su realidad material, una colección sumamente fluida e inestable de métodos informáticos y probabilísticos diseñados para resolver problemas matemáticos de límites estrictamente estrechos. Límites que no debemos olvidar, claro. Exacto. Debemos ejercer una disciplina espartana para evitar el lenguaje proyectivo y erradicar de una vez por todas ese deseo persistente de ver un fantasma de cognición humana en la matriz de correlación estadística. De lo contrario, seguiremos confundiendo un mapa de píxeles con la verdadera comprensión de un camino. A pesar de la profunda fractura en nuestros enfoques sobre cómo nombrar y enmarcar la tecnología, la arquitectura del material de Elements of AI nos ha proporcionado puntos de convergencia técnica innegables. Ambos rechazamos de plano el error categórico de tratar a la IA como un ente físico. Coincidimos en que debe ser tratada estrictamente como una disciplina científica de métodos en constante evolución. Absolutamente, y ambos reconocemos la trampa inherente en medir la computación proyectando nuestras intuiciones biológicas, cayendo en la paradoja de confundir la dificultad humana de jugar al ajedrez con la inmensa complejidad estadística de mover una pieza en el espacio tridimensional. Resulta evidente que el rigor con el que elegimos las palabras para describir los motores estadísticos que impulsan nuestras interacciones digitales de cada día, los sistemas que curan nuestras noticias, asisten en nuestros vehículos y organizan nuestros datos, actúa como el cristal a través del cual la sociedad percibe su realidad empírica. En este dominio más que en ningún otro, la sintaxis que utilizamos moldea la realidad técnica que logramos comprender. Exactamente. Invito a quienes sigan este análisis a aplicar este filtro crítico. La próxima vez que un titular anuncia que una nueva arquitectura de red ha aprendido una habilidad asombrosa o que una máquina entiende un problema complejo, hagan una pausa. Pregúntense qué ecuación de optimización se está ejecutando realmente detrás de ese verbo antropomórfico. Muy buen consejo. Porque, retomando nuestra imagen del principio, al intentar trazar los límites definitivos de la inteligencia artificial, la cartografía nunca nos va a revelar una frontera permanente y estática. Siempre requerirá que intérpretes curiosos miren más allá de la superficie del lenguaje, aplicando un escrutinio inquebrantable a los mecanismos subyacentes de aquello que hemos construido a nuestra propia imagen estadística. Un espejo algorítmico que, por su propia naturaleza, siempre estará cambiando de forma. Hasta la próxima, y que el rigor guíe sus conclusiones. Y así llegamos al final de este primer episodio. Si el contenido te fue útil, te invitamos a que dejes un like y te suscribas al canal.
Antes de cerrar, te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales. Ahí compartimos más sobre literatura, videojuegos y, por supuesto, inteligencia artificial. Nos interesa saber tu perspectiva. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial? Déjanos tus comentarios, tus dudas, tus reflexiones. Y si hay algún tema específico que te gustaría que abordemos, no dudes en hacérnoslo saber en los comentarios. Tu feedback es invaluable para nosotros. Este ha sido el episodio 1 de Wispanic, Debate. Nos vemos en el episodio 2.